Comencemos entonces con la clase número 2. Como les decía la anterior clase, lo que vamos a analizar para el primer parcial es el ciclo de compresión de vapor con algunas modificaciones. Hoy vamos a ver la primera de esas modificaciones, que es utilizar un intercambiador de calor líquido-vapor de admisión. Antes de entrar al análisis de ese componente, vamos a ver un pequeño resumen de lo más importante que vimos en la anterior clase. En la anterior clase analizamos el ciclo de Carnot y el ciclo inverso de Carnot, que es donde comienza nuestro estudio de refrigeración. Bien, decíamos que el ciclo de Carnot tiene un compresor, un condensador, una turbina y un evaporador. El objetivo del ciclo de Carnot es absorber calor de un foco frío y cederlo a un foco caliente. Para eso consume trabajo mecánico y parte de ese trabajo mecánico en teoría se debería producir con una turbina que aprovechaba la diferencia de calor entre la salida del condensador y la entrada del evaporador. Este era el diagrama de temperatura-entropía para el ciclo inverso de Carnot. Pero vimos que eso era antieconómico, no justificaba utilizar una turbina porque el trabajo que se recuperaba con esa turbina no era más que una pequeña fracción de lo que utilizaba el compresor. Entonces a este ciclo se le hicieron dos modificaciones. La primera fue cambiar esta turbina por una válvula y la otra modificación es que la compresión no podía iniciar en estado de mezcla porque eso dañaba el compresor, eh, dañaba las válvulas del compresor, arrastraba el lubricante del compresor acelerando el desgaste. Entonces, en resumen, acortaba la vida útil del compresor y el rendimiento también del compresor. No funcionaba correctamente. Entonces, el otro cambio que se hizo fue llevar esta compresión de la zona de mezcla a la zona de vapor saturado seco, que la compresión inicie como mínimo en vapor saturado seco. Para eso era necesario consumir más trabajo mecánico, pero estaba totalmente justificado por los beneficios que se obtienen alargando la vida útil del compresor y mejorando su rendimiento. Entonces, esas son las dos modificaciones que se hicieron al ciclo inverso de Carnot. Eso lo vimos detalladamente en la anterior clase. Bueno, también vimos este diagrama presión versus entalpía, que es el diagrama que vamos a utilizar, ¿no? De todos los ciclos vamos a hacer este diagrama presión-entalpía. Eh, bueno, es una campana un poco inclinada. Estas son las líneas de referencia, la de temperatura constante, la de volumen constante, volumen específico constante, entropía constante, es una línea un poco inclinada. Y bueno, las demás que ya las conocen, líquido saturado seco, el punto crítico, vapor saturado seco, en la parte izquierda el líquido subenfriado, en la parte derecha vapor saturado, vapor recalentado, perdón, y dentro de la campana la zona de mezcla. Este es el diagrama presión-entalpía del ciclo de compresión de vapor, así quedaba nuestro ciclo, luego de aplicar los dos cambios que ya mencionamos, cambiar la turbina por una válvula y que la compresión sea una compresión seca, es decir, que comience, que el refrigerante ingrese al compresor como vapor saturado seco o como vapor recalentado. Así quedaba el diagrama presión-entalpía. Siempre la salida del evaporador va a ser vapor saturado seco y la salida del condensador líquido saturado seco. Son dos estados de referencia. La expansión es isoentálpica, la entalpía se mantiene constante y es un proceso irreversible, ¿no? En las válvulas, por eso las líneas están segmentadas. Y la compresión asumimos que es isoentrópica. Entonces esta es una línea de entropía constante en este diagrama. En el ciclo hay dos presiones, ¿no? En este ciclo.
la presión del evaporador y la presión del condensador, así se conoce, ¿no? La presión del evaporador es desde la salida de la válvula hasta la entrada al compresor. Y la presión del condensador desde la salida del compresor hasta la entrada de la válvula. Es decir, los estados 2 y 3, y la otra presión los estados 4 y 1. Esas son las líneas de flujo de calor. A través del evaporador se absorbe calor de un foco frío y a través del condensador se cede ese calor a un foco caliente. Para eso es necesario consumir trabajo mecánico. Bueno, lo más importante de los componentes es lo siguiente, comenzando con el compresor, aumenta la presión, vamos a asumir que la entropía se mantiene constante, consume energía, y el refrigerante generalmente va a entrar como vapor saturado seco, es decir, con título 1, y va a salir como vapor recalentado. También puede entrar como vapor recalentado y salir como vapor recalentado. El condensador es un intercambiador de calor. Vamos a considerar que es isobárico el proceso, es decir, la presión en 2 y 3 es igual, la presión de salida es igual a la de entrada. C de calor, y el refrigerante va a entrar como vapor recalentado y va a salir como líquido saturado seco, es decir, con título 0. La válvula mantiene la entalpía constante, la presión de salida es menor que la de entrada, esa es la función de la válvula, ¿no? La expansión, es decir, reducir la presión, y los procesos en las válvulas son reales o irreversibles. Y por último, el evaporador. El evaporador es también un intercambiador de calor. Lo vamos a considerar que es isobárico, es decir, la presión de salida va a ser igual a la de entrada. Se encarga de absorber calor. Ese es el efecto de la refrigeración, ¿no? Eso sucede en el evaporador. Ese es nuestro objetivo, absorber calor de un foco frío. Y eso pasa en el evaporador. El refrigerante va a entrar como mezcla o como líquido y va a salir como vapor saturado seco del evaporador. Y bueno, una pequeña aclaración con los símbolos de las válvulas. Nosotros vamos a utilizar el símbolo con el redondo y esta cruz que se ve para procesos en los que ingrese el líquido subenfriado o líquido saturado seco y salga mezcla. Es decir, aquí correspondería eh, una válvula de este tipo. Vamos a utilizar esta válvula como el símbolo como una corbatita para procesos en los que ingrese vapor saturado seco o vapor recalentado y salga vapor recalentado, lógicamente. Algunos de los conceptos importantes que vimos en la anterior clase es el efecto refrigerante, que es la cantidad de calor absorbido en el evaporador por unidad de masa del refrigerante. Es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Esto se mide en el evaporador, ¿no? La entalpía de salida del evaporador menos la entalpía de entrada al evaporador. Capacidad de refrigeración es la cantidad de calor extraída por unidad de tiempo. Es flujo másico por efecto refrigerante. Esas son las unidades. Y esta es una unidad que se suele utilizar en refrigeración, que es la tonelada de refrigeración. Es equivalente a 50,4 kilocalorías por minuto. Trabajo es la cantidad de energía que se le debe suministrar al compresor para que eleve la presión del refrigerante. Del balance queda que el trabajo en el compresor va a ser igual a la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Esas son sus unidades. Potencia es la energía suministrada al compresor por unidad de tiempo. Es igual a flujo másico por trabajo de compresión. Y por último, el coeficiente de operación, que es el cociente entre el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. Este indica la efectividad del sistema, es decir, la cantidad de calor que logramos extraer por el gasto de energía. Estas son las ecuaciones para calcular el coeficiente de operación. Generalmente se utiliza esta del medio porque es necesario tomar en cuenta la cantidad de flujo másico que pasa por el evaporador
sería para el efecto refrigerante, y las que pasan por el compresor, porque vamos a ver algunos ciclos en los que se utilizan más de un compresor o más de un evaporador. Entonces cada evaporador debe considerar su flujo máximo a la hora de medir el rendimiento. Lo mismo con la compresión. Comencemos entonces. Dice lo siguiente: en un sistema de refrigeración con freón 12 se tiene una unidad de evaporación de 1,3 toneladas de capacidad en el evaporador. La temperatura de diseño es de -2, la temperatura ambiente es de 33. Nos pide determinar la cantidad de refrigerante que circula por el sistema, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. Bien, este es nuestro ciclo y este es nuestro diagrama presión-entalpía. El estado 1 es la salida del evaporador, es vapor saturado seco, ingresa al compresor, se comprime isoentrópicamente y sale como vapor recalentado a la presión alta del sistema. Eh, el vapor recalentado ingresa al condensador, cede calor, se condensa y sale del condensador como líquido saturado seco en el estado 3, a la misma presión, porque dijimos que este intercambiador de calor se considera que es isobárico. Ingresa a la válvula, se expande en la válvula de expansión, se expande isoentálpicamente hasta la presión baja del sistema. Sale de la válvula en estado de mezcla, ingresa al evaporador donde absorbe calor, el refrigerante al absorber calor se evapora y sale como vapor saturado seco, y con eso se repite el ciclo. Ese es nuestro ciclo de compresión de vapor, nuestro ciclo estándar, con los 4 componentes básicos, y este es su diagrama presión-entalpía. Bien, comencemos a resolver el ejercicio. Esos son los datos que nos da. Nos dice que la capacidad del evaporador es de 1,3 toneladas, la temperatura de diseño es de -2 grados centígrados y la temperatura ambiente es de 33. Esta ecuación la vimos en la anterior clase: temperatura de diseño menos temperatura del evaporador igual a 10 grados centígrados. Esto, si bien no es una ley, esta diferencia no siempre va a ser 10, es una recomendación práctica, ¿no?, que se suele utilizar para resolver este tipo de ejercicios. Nosotros no podemos trabajar con la temperatura de diseño, necesitamos encontrar la temperatura del evaporador y para eso vamos a usar esta ecuación. Despejando entonces temperatura del evaporador, calculamos que la temperatura en el evaporador es de -12 grados centígrados. La temperatura del evaporador debe ser menor que la de diseño para que el flujo de calor sea el deseado, es decir, para que pueda absorber calor. Como la temperatura en el evaporador es -2 y la de diseño es -2, la de diseño es la que hay en nuestro espacio refrigerado, ¿no?, de donde se absorbe el calor. Por decir, en una heladera, todo lo que hay dentro de la heladera es el espacio refrigerado, ¿no?, y el evaporador va a absorber calor de ese espacio refrigerado. Para eso es necesario que su temperatura sea menor que la de diseño, para que pueda absorber calor, si no, no va a poder cumplir su función. Bien, entonces esa es la temperatura del evaporador para este ejercicio -12. También necesitamos encontrar la temperatura del condensador. Para eso vamos a utilizar el dato de la temperatura ambiente. Esta ecuación también hablamos de ella en la anterior clase, ¿no? Temperatura del condensador menos temperatura ambiente igual 10 grados centígrados. De aquí despejamos la temperatura del condensador. Y nos queda que la temperatura del condensador es igual a 43 grados centígrados. Bueno, el condensador cede calor al medio ambiente inmediato. Para que sea capaz de ceder calor, su temperatura debe ser mayor que la del ambiente, ¿no? Y aquí nos dice que la temperatura del ambiente es 33. Entonces, nosotros utilizamos esta ecuación y determinamos que la temperatura del condensador es 43. Es mayor, por lo tanto el condensador va a ser capaz de ceder calor al medio ambiente inmediato. Bien, definimos el estado 1. El estado 1 es la salida del evaporador y es vapor saturado seco. La temperatura del evaporador era -12, el título es 1, con eso entramos a la tabla,
Esta es la tabla de freón saturado. Ubicamos la temperatura, -12, y la entalpía del vapor saturado seco, 43,51. Con eso queda definido el estado 1. También leemos el dato de la entropía, porque este estado es el que ingresa al compresor. Y nosotros asumimos que la compresión es isoentrópica. Entonces vamos a utilizar el dato de la entropía. Para este caso es 0,167. Podemos leer el dato de la presión. Generalmente se trabaja con el dato de las presiones en los ejercicios, pero también les puede dar el dato de las temperaturas, como en este caso. La presión 1, la presión del evaporador, o la presión baja del sistema, es 2,063, ¿no? Bien, ahora definimos el estado 3. Para definir el estado 2, que era el que seguía, necesitamos conocer la presión del condensador. Para conocer la presión tenemos el dato de temperatura. Ahorita vamos a definir la presión, vamos a leer el valor de la presión y ya definimos el estado 2 con el diagrama presión-entalpía. Pero antes definamos el estado 3, aprovechando que vamos a entrar a la tabla a leer el dato de la presión, ¿no? El estado 3 es la salida del condensador, sale como líquido saturado seco, la temperatura es de 43. Entonces, como sale como líquido saturado seco, el título es 0. Entramos a la tabla y tenemos que interpolar entre esos dos valores. Leemos el dato de la entalpía de líquido saturado seco e interpolamos. La entalpía del estado 3 es 18,58. Con eso queda definido el estado 3. Y ahora leemos el dato de la presión. Esa sería la presión del condensador, también interpolando entre esos valores. Entonces, con eso queda definido el estado 3. El estado 4 es la salida de una válvula de expansión. Durante la expansión en la válvula, la entalpía se mantiene constante y la presión baja. La presión va a bajar hasta la presión baja del sistema, que es 2,063, y la entalpía sería 18,58. Bien, y por último el estado 2, que es un estado recalentado. Tenemos el dato de la entropía, que se mantiene constante, y la presión, que tiene que llegar a ser 10,63. Bien, para eso utilizamos el diagrama presión-entalpía. Aquí se ve la campana. Aquí están los datos de presión. Aquí está el número 2. Esta sería nuestra presión, 2,063, la presión de entrada al compresor. Y entra como vapor saturado seco. Esta es la línea de vapor saturado seco. No sé si se logra ver. Ahí estaría el estado 1, ¿no? Vapor saturado seco a esa presión. Trazamos una línea de entropía constante. Aquí está la línea de 0,16, 0,17. Nuestra entropía es 0,167. Entonces aproximadamente ahí va a estar la entropía. Partiendo del vapor saturado seco, trazamos una línea de entropía constante hasta la presión de 10. Interceptamos esas líneas y ahí va a estar el estado 2. Trazamos una línea vertical, leemos el dato de la entalpía, que aproximadamente es 50 para el estado 2. Bien, con eso quedan definidos los 4 estados. Podemos responder el enunciado. Nos pide determinar la cantidad de refrigerante que circula por el sistema. Para eso vamos a utilizar la ecuación de capacidad de refrigeración. Pero antes hay que saber el efecto refrigerante. El efecto refrigerante para este caso es la diferencia entre la entalpía 1 y la 4, ¿no? Entalpía de salida del condensador menos entalpía de entrada al condensador. Sería 24,93. Esta es la ecuación de capacidad, flujo másico por efecto refrigerante. Conocemos la capacidad, 1,3 toneladas,
Y acabamos de determinar el efecto refrigerante. De aquí despejamos entonces flujo másico. Para eso hay que hacer una pequeña conversión de unidades. Decíamos que una tonelada equivale a 50,4 kilocalorías por minuto. Entonces tenemos que usar ese factor de conversión para que nuestras unidades sean iguales. El flujo másico es 2,63. Con eso respondemos a lo primero que nos pedía el enunciado, determinar la cantidad de flujo másico que circula por el sistema. Seguimos con el trabajo de compresión. El trabajo de compresión es igual a la diferencia entre la entalpía de entrada menos la de salida. El trabajo es negativo porque el sistema consume trabajo mecánico, no produce trabajo, lo consume. Está bien que sea negativo. Y por último, el coeficiente de operación. Para este caso, no es necesario tomar en cuenta el flujo másico porque se va a simplificar, si lo pueden ver. El flujo másico que pasa por el evaporador es el mismo que pasa por el compresor. Entonces se simplificarían en la ecuación y quedaría así. El coeficiente de operación es 3,84. Es un ejercicio muy parecido al que vimos en la anterior clase, por eso lo expliqué más rápido, solo que quería trabajar con estos conceptos que no utilizamos en el anterior ejercicio, el de temperatura de diseño, temperatura ambiente y el de tonelada de refrigeración. Bueno, recordando a grandes rasgos lo que es un intercambiador de calor y los tipos de intercambiador de calor, vamos a ver el intercambiador de calor de contacto. Así a grandes rasgos, esto lo estudian más en detalle en operaciones unitarias. Pero en un intercambiador de contacto los fluidos se mezclan para intercambiar calor, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un fluido caliente, un fluido líquido, se están mezclando y para favorecer la mezcla hay un agitador. Existe alta transferencia de calor porque los fluidos están entrando en contacto directo. Su construcción es simple o de bajo costo y una condición es que la presión de ambos fluidos debe ser igual. Si la presión no es igual, los fluidos no se van a mezclar, ¿no? Entonces, por eso la presión debe ser igual. Y están también los intercambiadores de pared. La transferencia de calor se produce a través de una placa metálica o tubo que favorezca el intercambio de calor entre los fluidos sin que se mezclen. La ventaja acá es que los fluidos no se mezclan. Si no se tienen que mezclar, la presión no tiene que ser igual necesariamente. El intercambio de calor se va a hacer a través de una placa metálica, de una pared. Se va a poner en contacto un fluido con la pared por donde circula el otro, ¿no? Esa pared, esa placa metálica por donde circula uno de los fluidos, debe ser de baja resistividad térmica, ¿no? Y la conductividad térmica debe ser alta, lo contrario a los aislantes térmicos que analizamos en la anterior clase. Una ventaja es que mantienen su flujo independiente y bueno, una condición es que la pared debe poner la mínima resistencia al intercambio de calor para que sea eficiente, ¿no?, el intercambio de calor. Esta es una clasificación de intercambiadores de calor simple, ¿no?, y a grandes rasgos analizando, recordando lo más importante. Nosotros vamos a utilizar un intercambiador de calor, el líquido vapor de admisión se llama, para aprovechar que necesitamos que al compresor ingrese vapor y al evaporador líquido. Entonces, aprovechando esta diferencia de temperatura, se pone un intercambiador que haga que intercambie calor la salida del evaporador y la salida del condensador. Analicemos el diagrama para entender cómo intercambian calor. Así quedaría el diagrama presión-entalpía para este ciclo.
El estado 6, la salida del evaporador es vapor saturado seco, intercambia calor, al intercambiar calor se va a recalentar, porque va a absorber calor, se va a recalentar y va a salir como vapor recalentado, va a ingresar al compresor como vapor recalentado, se va a comprimir isentrópicamente, va a salir a presión más alta, como vapor recalentado también, ingresa al condensador, sale del condensador como líquido saturado seco, intercambia calor y se subenfría, sale como líquido subenfriado. Ingresa a la válvula, se expande, sale como mezcla, ingresa al evaporador y se repite el ciclo. Bien, esto es lo que les decía. Lo que se hace es que el líquido procedente del condensador se subenfría hasta el punto 4 usando vapor del estado 6 que se calienta hasta el estado 1, ¿no? Utilizamos el vapor del evaporador para enfriar el líquido procedente del condensador. Y ustedes dirán, bueno, no suena muy lógico que un vapor enfría un líquido, pero este vapor está a menor temperatura porque está a menor presión, ¿no? No se olviden de eso. Está a menor temperatura porque la presión del evaporador es menor. Entonces, al ser menor, la temperatura de ese vapor también va a ser menor. Por eso es capaz de absorber el calor, parte del calor del líquido, que está a mayor presión, a la presión alta del sistema. Uno de los efectos positivos que se consigue es el aumento del efecto refrigerante. El efecto refrigerante aumenta porque ingresa más líquido al evaporador. Y recordemos que el cambio de fase es donde más se absorbe calor en el sistema. En este punto entraría si no utilizaríamos, aquí podemos ver, si la expansión fuera desde líquido saturado seco, en este punto entraría al evaporador. Pero como estamos expandiendo desde el líquido subenfriado, el punto de ingreso al evaporador está más a la izquierda, en el punto 5. Ahí se puede ver que el efecto refrigerante va a ser mayor porque va a haber más líquido capaz de absorber calor. Una desventaja es que aumenta el trabajo de compresión. ¿Por qué aumenta el trabajo de compresión? Porque está entrando como vapor recalentado el refrigerante al compresor. Y se necesita más energía para comprimir un vapor recalentado que para comprimir uno saturado seco. Pero la ventaja es que estamos asegurándonos de que entre vapor al compresor también. Nosotros queremos que entre solo vapor al compresor. Y si entra como vapor saturado seco, puede existir la posibilidad de que el sistema pierda eficiencia y no se llegue a este punto, a la salida del evaporador, ¿no? Que esté un poco a la izquierda, todavía en zona de mezcla, e ingrese un poco de líquido al compresor. Pero si hay este intercambio de calor, nos aseguramos de que se recaliente el vapor y no exista posibilidad de que llegue líquido al compresor. Esa es una ventaja. La desventaja es que vamos a consumir más trabajo mecánico y eso le quita eficiencia al sistema en general, ¿no? El coeficiente de operación es inversamente proporcional al trabajo de compresión. Hay una disminución de flujo másico. Vamos a necesitar menos refrigerante para conseguir el mismo efecto deseado en la refrigeración. ¿Esto por qué? Esto se puede deducir a partir de la ecuación de capacidad, ¿no? Si mantenemos la capacidad y aumentamos el efecto refrigerante, como está sucediendo acá, está aumentando el efecto refrigerante porque entra más líquido al evaporador. Entonces, si mantenemos la capacidad, aumentamos el efecto refrigerante. Lógicamente, para que se mantenga la igualdad, el flujo másico debe ser menor. Entonces, vamos a ahorrar el refrigerante. Resolvemos este ejercicio y terminamos la clase por hoy. Bueno, comencemos entonces, parece que no hay dudas. El ejercicio dice lo siguiente: a un ciclo de refrigeración estándar con una temperatura de diseño de -2, se le instala un intercambiador de calor líquido-vapor.
del cual sale líquido enfriado a 24 grados centígrados. Se sabe además que la presión del refrigerante en el condensador es de 9,3. Determinar el efecto refrigerante, el trabajo de compresión y la capacidad de operación. Esos son los datos del enunciado. Nos da la temperatura de diseño, nos da la presión del condensador y además la temperatura a la que sale el líquido enfriado, es decir, la temperatura en el estado 4. El efecto refrigerante, que es la diferencia entre la entalpía de salida y de entrada del evaporador, es igual a entalpía 6 menos entalpía 5. El trabajo de compresión es igual a la diferencia entre la entalpía de entrada y la de salida del compresor, es entalpía 1 menos entalpía 2. Bueno, calculamos la temperatura del evaporador utilizando el dato de la temperatura de diseño y con la misma ecuación que utilizamos hace un momento. La temperatura del evaporador es menos 12 grados centígrados, igual que en el caso anterior. Vamos a empezar definiendo el estado 3. Generalmente, ustedes pueden poner la numeración que quieran a su ciclo, pero generalmente se suele poner este como estado 1 porque es uno de los más fáciles de definir para empezar a definir los estados. En este caso yo no hice este diagrama, los otros, los de las próximas clases sí, son hechos por mí, entonces ya tienen la numeración que les estoy diciendo. Vamos a empezar definiendo el estado 3 porque conocemos todo para definirlo, ¿no? Y además puede ser que utilicemos algún dato del estado 3 para definir los estados que siguen. Empecemos por el estado 3. El estado 3 es la salida del condensador. Recordemos que la salida del condensador es líquido saturado seco. A la presión alta del sistema, ¿no? El condensador funciona con la presión alta del sistema, que es la salida del compresor, y esa presión es de 9,3, nos dice el enunciado. La presión en el condensador es de 9,3. El título es 0, porque es un líquido saturado seco. Entramos a la tabla, como siempre. Ubicamos la presión. Hay una de 9,27, esa está muy cercana, nos va a servir. Y leemos la entalpía del líquido saturado seco. La entalpía 3 sería 17,28. Con eso queda definido el primer estado. Ahora vamos al estado 4. El estado 4 es la salida del intercambiador de calor, ¿no? Para eso conocemos la temperatura. Nos dice que la temperatura del líquido subenfriado que sale de este intercambiador, ese es el estado 4, es de 24 grados centígrados. Bien, entramos a la tabla, leemos la temperatura, está entre el valor de 21 y el valor de 26. Tenemos que leer el dato de la entalpía e interpolar entre sus respectivos valores. Luego de hacer la interpolación, determinamos de que la entalpía 4 es 14,03. Con eso queda definido el estado 4. El estado 5 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto la entalpía se mantiene constante. La entalpía 5 es igual a la entalpía 4, 14,03. El estado 6 es la salida del evaporador. La temperatura es de menos 12 en el evaporador. El título es 1 a la salida, es vapor saturado seco. Entonces entramos a la tabla, ubicamos la temperatura, que es menos 12, y leemos la entalpía del vapor saturado seco, 43,51. Con eso queda definido el estado 6. También podemos determinar la presión a la que funciona el condensador, el evaporador, la presión a la que funciona el evaporador es de 2,063. Bien, para definir el estado 1 es necesario hacer un balance. Vamos a hacer un balance tomando esto como nuestra frontera termodinámica, ¿no? Vamos a hacer un balance en esta frontera, en este punto. Si pueden ver, estamos tomando
nuestra referencia más allá de la pared del intercambiador de calor. Y el intercambiador de calor es adiabático con el medio ambiente, no intercambia calor con el medio ambiente en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo que intercambien calor solamente entre la salida del condensador y la salida del evaporador. Y para eso es necesario que no se pierda calor, ¿no? Que no pierda calor con el medio ambiente inmediato. Entonces se pone una pared para evitar el intercambio de calor con el medio ambiente. Entonces se puede decir que tomando como referencia esta pared, no intercambia calor con el medio ambiente inmediato. Eso es importante para el balance que vamos a hacer en un momento. Vamos a hacer un balance con la primera ley. Entonces, considerando que nuestra frontera está más allá de la pared del intercambiador de calor, no existe intercambio de calor porque el intercambio de calor es interno, es dentro del intercambio de calor. Si fuera en nuestra frontera este espacio, que está en negro más oscuro, sí existiría intercambio de calor porque dentro sí existe intercambio de calor, pero eso no es lo que estamos analizando. Por eso asumimos que no va a haber intercambio de calor y bueno, lógicamente no hay trabajo de compresión porque es un intercambiador de calor. Entonces, la entalpía de salida, de entrada es igual a la de salida, tomando como referencia esta frontera, más allá del punto del intercambiador de calor, de la pared del intercambiador de calor. Las entalpías de entrada son dos. Es la entalpía 3, es decir, el estado 3 que ingresa y el estado 6, que son los que intercambian calor. Y las de salida son dos también, la entalpía 4 y la entalpía 1, ¿no? Este intercambiador tiene dos entradas y dos salidas. De esta ecuación nosotros conocemos ya la entalpía 4, conocemos la entalpía 3 y conocemos la entalpía 6, pero no conocemos la entalpía 1. Entonces simplemente vamos a despejar de esta ecuación la entalpía 1 y con eso ya vamos a tener ese dato. La entalpía 1 entonces sería igual a 46,76, ¿no? Partiendo del balance con la primera ley en esta frontera. 46,76. Este estado es el que ingresa al compresor. En el compresor la entropía se mantiene constante. Entonces es necesario conocer la entropía o trazar una línea de entropía constante en el diagrama. También pueden hacer eso directamente. Pero en este caso vamos a encontrar el valor de la entropía interpolando con la tabla de Freon recalentado. Entonces nuestra presión es 2,06. Está entre el valor de 1,41 y de 2,11. O directamente podían usar este valor de 2,11 porque la diferencia no es mucho, e interpolar, ¿no? Entre 45 y 46 para obtener el valor de la entropía. Pero vamos a hacer una interpolación doble para hacer más exactos los cálculos. Comenzamos interpolando con la presión de 1,41. Ubicamos nuestra entalpía entre estos dos valores para poder interpolar y entre esos dos valores va a estar la entropía que estamos buscando, ¿no? A la presión de 1,41 nuestro valor está entre 46,23 y 47,04. Esto es solo una interpolación. No sé si recuerdan cómo hacerla en la calculadora. Bueno, metiendo los datos a la calculadora, interpolando, tenemos que nuestra entropía para este valor de entalpía a esa presión es 0,186. Hacemos lo mismo con la presión de 2,11. Ubicamos nuestro valor de entalpía, va a estar entre esos dos valores y utilizamos el correspondiente valor de entropía. Y lo mismo, metemos los datos a la calculadora e interpolamos. La entropía es de 0,179. Bien, y ahora tenemos que utilizar el dato de la presión real. La presión de nuestro estado es 2,06. Está entre el valor de 1,41 y de 2,11.
Las entropías las acabamos de determinar, son 0,186 y 0,179 es acá, ¿no? Ay, lo borré de nuevo. Es este de acá, 0,17973, ¿ya? Me van a disculpar. Con ese valor interpolamos acá. Vamos a comprobar si está bien la interpolación de acá también. No sé qué pasó. Aquí sería 0,1802 me sale. Y aquí es 0,17973. Bien, esos son los valores correctos, ¿ya? Bien, entonces, como les decía, interpolando entre las presiones de 1,41 y de 2,11 con los datos reales de entropía que acabamos de calcular para nuestro valor de entropía, que son 0,186 y 0,179. Bien, eh, nos sale 0,1802. Y bueno, lo que les decía, este valor 2,11 está muy cercano a nuestro valor real, que es 2,06. Entonces, directamente podríamos utilizar el valor de 0,1797, ¿no? O si no querían interpolar, aquí el valor de 46,74 es casi idéntico al de 46,76. Directamente podían utilizar esta entropía y ahorrarse toda esta interpolación, porque es un dato muy cercano. Pero en este caso interpolamos y determinamos que la entropía real es 0,1802. La diferencia es mínima, ¿no? No va a repercutir mucho en los cálculos, no va a influir mucho en la exactitud de los cálculos. Bien, continuemos. Van a disculpar el error. Bien, para el estado 2, que es la salida del compresor, y ya es el último estado que nos falta definir, vamos a utilizar el diagrama. La presión de salida del compresor es igual a 9,3 es la presión de salida y la presión de entrada es 2,06. La presión 1, ¿no? Es 2,06 y la presión 2 es 9,3. La entropía se mantiene constante. Ubicamos el estado 1. El estado 1 está a 2,06 y es un estado recalentado. Esta es la línea de entropía 0,18, que ese es nuestro valor, ¿no? De la entropía 1. Entonces en ese punto va a estar el estado 1. En la línea de 0,18 a la presión de 2. Trazamos una línea de entropía constante hasta la presión de 9,3 y ahí estaría el estado 2. Trazamos una línea vertical para leer el valor de la entalpía. Aquí está el valor de 50, aquí de 60, y cada dos de estas pequeñas líneas verticales que se ven hacen una unidad de entalpía. Entonces yo conté que aproximadamente hay 8 líneas, entonces la entalpía va a ser 54. Si ven 53, 55, igual está bien el cálculo, ¿no? Porque existe ese margen de error que es permitido por el ingeniero, porque el diagrama no se ve muy bien. Y aparte es un método gráfico, ¿no? Que siempre tiene ese riesgo. Con eso quedan definidos todos los estados y ya podemos responder el enunciado. Nos pedía el efecto refrigerante, el trabajo de compresión y la capacidad de operación. El efecto refrigerante es la salida entre la entalpía, la diferencia entre la entalpía 6 y la entalpía 5. Es 26,23. El trabajo de compresión es la diferencia entre la entalpía 1 y la entalpía 2. Es menos 7,24. Y por último, el coeficiente de operación, que es la relación entre el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. Y en este caso es 3,62. Con eso respondemos al enunciado. Y bueno, terminamos la clase de hoy.